Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este día, donde vamos a continuar el estudio de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Y para comenzar vamos a orar. Le invito a ponerse en pie y vamos a iniciar orando al Señor. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, por la preocupación que usted tiene hacia nuestras vidas. En esta hora, Señor, al comenzar esta reunión, queremos que usted nos guíe, nos ayude. Ponemos delante de usted a cada uno de los hermanos que están pasando dificultades. Queremos que sea usted el que se glorifique, Señor, con la respuesta oportuna y apropiada. Gracias le damos, Señor, por su bendición. Padre, a usted todas las cosas, santifíquenos y haga su obra en nosotros como cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Ay, me adelanté. Ahí. El pasaje que vamos a ver hoy está desde el capítulo 14 hasta el 21, ahí terminando el capítulo 3. Y la palabra del Señor dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Sabe? Pablo ya habló, ya dijo que por medio de la iglesia debemos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno. Habló de que en Él, en Cristo, tenemos seguridad, acceso con confianza. Nos pide que no desmayemos ya, ni que nos desanimemos por las dificultades y las tribulaciones, que al final son para ver que Dios es victorioso a pesar de las dificultades. ¿Sabe? Pablo ha venido diciéndonos ya, y aún hasta la cárcel que ha tenido que sufrir son para la gloria de Dios, y él dice que al final hasta eso ha servido en la distribución del Evangelio. Así que todas las cosas que nos pasan, al final Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Y ahora, cuando vamos a comenzar esta sección, el 14, aquí es: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que cuando comenzó el capítulo 3, comenzó con estas mismas palabras: por esta causa, ¿ya? Y algunos ahí hablaban de que al parecer ahí quería empezar la oración, pero empezó a explicar otras cosas, que llegó hasta el versículo 14, e inicia, según lo que dicen, el verso 1, pero ahora para mostrar nuestra responsabilidad, demostrar la multiforme sabiduría de Dios, ¿ya? Recuerde que el testimonio nuestro es vital en esto, ¿ah? La gente debe ver el cambio transformador en nuestra vida para que ellos anhelen también ser transformados, ¿ya? Y aquí hace esta aseveración, dice: por esto doblo mis rodillas, ¿ya? Doblo mis rodillas. ¿Sabe? En realidad, el orar de rodillas lo primero que muestra es humildad, ¿ya? Eso es
lo primero, mostrando la humildad de aquel que se acerca ya a orar. Decía ahí un estudioso que la postura del cuerpo afecta también nuestra mente, ¿ya? ¿Por qué? Y explicaba uno que cuando uno ora de pie, lo hace como cuando está conversando con cualquier persona en realidad, y eso es también factible. Uno puede orar de pie, pero dice, es como hablar con otra persona de igual a igual. Después dice, sentado, muchas veces uno ora sentado, pero explicaba que eso uno habitualmente lo hace con los amigos, con los más conocidos, uno se sienta y conversa, familiaridad. Pero de rodillas, decía, solo se habla con Dios. Solo se habla con Dios. Ahora, obviamente que hay personas que no pueden orar de rodillas, y yo eso lo sé, ¿ya? Porque tienen dolores, que los meniscos y todo eso. Bueno, el Señor sabe, y uno ahí entiende. Yo por eso cuando los días martes, bueno, pongámonos en posición de oración y cada persona sabe cómo lo hace, ¿ya? Para mí, lo bueno que aprendí de esta situación de mi espalda, que estoy ahí con la lumbociática, me mandaron unos ejercicios, ¿ya? Para aliviarme el dolor. Y sabe que el mejor de todos es que me tengo que poner de rodillas y estirar los brazos hacia adelante y estar así, 15 segundos. Después pararme y después 15 segundos. Yo miré y dije, yo no es problema mantenerse más. No, le hace mejor. Así que oro en las mañanas, me levanto, me pongo de rodillas, pongo un cojincito para la rodilla y me quedo ahí estirado, orando. Así que hago dos cosas. Y ahí dije yo, Señor, ahora entiendo por qué me mandó esto. En la mañana a veces oraba sentado, me iba a la oficina, me sentaba, me ponía ahí una frazada, era muy temprano y así oraba. Pero ahí con esto entendí que tenía que ser de rodillas, y justo preparando esto decía, de rodillas solo se habla con Dios. Y así que yo dije, Señor, aquí estoy. Este texto en la NTV dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. La NTV lo hace así, de esa manera. Fíjese que en esta actitud de rodillas, Pablo lo había ya usado muchas veces. Cuando hubo dicho estas cosas, dice Hechos 20:36, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Ahí está hablando de lo que le va a pasar a él, cuenta lo que viene, y todos se pusieron tristes, pero él se puso de rodillas y todos se pusieron a orar por él. Y en Lucas 22:41, ¿quién hace esto? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Y este es Jesús, ¿cierto? Ahora, no siempre lo hacía de rodillas. El Señor no siempre oraba de rodillas. En algunos momentos sí lo hizo. Y a veces cuando oraba con alguien o por alguien lo hacía en medio de la conversación, pero es bueno considerar que la actitud de rodillas es como exclusiva para Dios, ¿ya? En cuanto a la solemnidad, la humildad del que ora. Ora al Padre, dice de nuestro Señor Jesucristo, aunque los manuscritos más antiguos dice que omiten esta parte, Señor Jesucristo. Pero la Vulgata, lo anoté acá, lo retiene por la expresión que viene desde el 15. Entonces, ¿de quién es el Padre? Dice, es que ¿de quién? Es del Padre, y usa la palabra patera, que es como parentela, ¿ya? Entonces por eso lo añade para decir Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ya sabe, el orar de rodillas tiene una connotación de exclusividad, ¿ya? Y habitualmente es bueno hacerlo cuando uno hace su devocional personal, donde ahí uno puede orar y puede estar de rodillas, después puede pararse y seguir orando o sentarse. Lo importante en todo caso es orar, ¿ya? Orar. Tener siempre presente que la oración es muy importante. Avanzamos al capítulo
15. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí está hablando de quien toma nombre y obviamente de Jesucristo, por eso había añadido en la Vulgata Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Biblia Viva dice, de quien recibe su nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Aquí nuevamente usa esta palabra que significa toda parentela, una sola familia de creyentes, ¿ya? Familia de creyentes en los cielos y en la tierra. Hay una doctrina, una enseñanza no bíblica, que en Iglesia Evangélica enseñan que los ángeles son hermanos nuestros. Es raro, y se toman un poco de estos versículos que Pablo habla de la familia del cielo y de la tierra, pero siempre Dios está hablando de los creyentes, ¿ya? No de otra cosa, celestiales, porque también a veces habla de las esferas celestiales y también habla de los demonios. Entonces no todo lo que está arriba va a ser hermano nuestro, ¿ya? Entonces sí se refiere a los creyentes. Los ángeles, ellos mismos se hacen ver como consiervos, o sea, también servimos al mismo Señor, pero no como cohermanos, ¿ya? Servidores, pero no son ellos creyentes. En Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle a un ángel, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿ya? Y ahí está fuera de la familia, ¿ya? Los que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Entonces los ángeles se ponen en la ubicación de ser servidores, ¿ya? Consiervo, y en esto nosotros tenemos que saber que es así. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pero aquí habla del sometimiento, ¿ya? Del sometimiento que tienen hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay muchas cosas, hermano, que la gente a veces interpreta y lo hace ver como que fuera bíblico, ¿ah? Y esto me causó extrañeza el que consideraran a los ángeles hermanos nuestros, ¿ya? Porque en realidad no tiene ningún sentido el considerarlo. Recuerde que nosotros, escuchaba yo ahí cuando iba manejando, un hermano, un predicador que decía, Dios nos amó tanto que anhela estar con nosotros. Y Él anhela también ser amado por nosotros, ¿ya? Ahora, ¿por qué el amor nuestro es diferente? Porque nosotros hemos conocido la gracia de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios. No así los ángeles, ¿ya? Que ellos solamente sirven, y la adoración real, la adoración que espera en realidad el Señor de nosotros, Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿ya? Y ahí es donde nosotros encajamos en la adoración que fluye de nuestro corazón a pesar de las circunstancias, como decía Pablo, a pesar de las cosas difíciles que podamos estar viviendo. ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Yo pensé que usted iba a decir algo. Estaba pensando que no se sorprenda tanto porque hay una hoy también falsa enseñanza que dice que el diablo es el hijo pródigo y que al final Dios lo va a perdonar. Entonces ahí estaría nuestro hermano. Claro, de veras, ahí sí, claro. Pero sí, en realidad, y ahí está cantando, quizás hoy será. Ya, esas son doctrinas falsas, ya. Seguimos al 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿ya? Conforme a las riquezas, no conforme, mire, conforme a las riquezas de su gloria, o sea, conforme a todo lo que Dios tiene, no conforme a nuestro corazón. Nuestro corazón es estrecho en realidad, porque aún ni siquiera podemos entender las cosas que Dios puede hacer. O sea, Dios tiene un poder absoluto, sublime en realidad. Y conforme a las riquezas de lo que Él puede dar y lo que necesitamos para cumplir el propósito que Él nos ha dado. Fíjese que habla del hombre interior. Mire, en la traducción Dios habla hoy, dice,
pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que dé de su gloriosa riqueza, o sea, de todo lo que Él tiene para ser fortalecidos en el hombre interior. Ya recuerde que Romanos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Y esto a qué se refiere? Según el hombre interior, al nuevo hombre, a la nueva mujer que Dios ha creado conforme a su Hijo, a esa persona nueva que nació cuando Cristo llegó a su corazón. ¿Ya? Ese es el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el deleite para nosotros? La ley de Cristo sale ahí en el Nuevo Testamento, que es el amar a Dios y amar al prójimo, ¿ya? Y ahí dice, se resume toda la ley. En Romanos dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ha notado usted que el hombre exterior se va desgastando? ¿Que la mujer exterior se va desgastando? ¿Se ha desgastado? ¿Cierto? Amén. Amén. Yo también noto ya que el hombre exterior se va desgastando. Pero lo interesante es que el interior se va renovando de día en día. Ya, se va renovando de día en día. Y esa renovación espiritual de ser constantemente llenados, no solamente decir me voy a llenar, no, es llenarse constantemente. Agua viva, ya, agua viva que está siempre fluyendo. En lo que el Señor espera que así sea para nosotros. El verso 17, en el 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo por la fe. Este habitar se refiere a una morada permanente, no una de paso, ¿ya? Y habla de arraigado. En la traducción Nueva Biblia Viva dice, pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimenten en el amor, echen raíces. Arraigado se refiere a un árbol que profundiza las raíces en la tierra, y cimentados a un edificio que está cimentado sobre base firme, donde se transmite la carga del peso de todo el edificio para que no se derrumbe. Oiga, ¿sabe que construir edificios es muy complicado y tienen que calcular el peso de todo lo que se va haciendo hacia arriba? ¿Ya? Trabajé en una constructora y en una ocasión ahí me tuvieron en el área de los calculistas y arquitectos. Y ellos tienen que saber el peso de todo lo que van poniendo. ¿Sabe por qué? Porque si no, no sé, al 10º piso aguanta hasta 10, y ellos hacían, esto aguanta 7 pisos. Así como vamos, 7 pisos. Y si hacen 2 pisos más, lo de abajo se quiebra. Entonces, y considerando que ellos tienen que calcular cuánta gente va a estar ahí, cuánta gente va a estar ahí en los departamentos, todo el peso. Por eso que la base tiene que ser firme. Tiene que ser firme porque tiene que aguantar todo lo que viene hacia arriba. Y ahí hablamos de toneladas y toneladas, no es así una cosa chica, ¿ya? Yo veo casas en Valparaíso que yo no sé cómo lo hacen, ¿ya? Porque están en un cerro. Yo viví en el Cerro Merced y uno sube por la calle Anticlea, llega hasta la avenida Alemania y uno se puede ir todo al paraíso por arriba. Y veo casas que están en el cerro, hacen una base y con fierro para abajo. 3, 4 pilares de fierro y abajo una. Pero hacen una casa y después hacen un segundo piso, y la otra vez fui y ahora un tercer piso. Y yo pensaba, cuando yo estaba en la constructora, los arquitectos, cuánto pesa el ladrillo, cuántos ladrillos vamos a poner, dónde tienen que ir para este lado, al centro ponen una que es como toda la estructura al centro,
donde van unos fierros gruesos. Y el otro día mostraban ahí en un edificio que alguien empezó a demoler eso porque molestaba. En los estacionamientos había una que encontraba que era muy grueso y molestaba. Así que con máquina empezó y hasta que alguien lo pilló y dijo, no, esto es lo central del edificio. Iba a cortar todo para meter más autos. Y ahí uno entiende que los que estudian por algo estudian. Y hay que tener cuidado ahí con eso. Cuando uno hace el segundo piso, cuidado. En Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga, este texto que es hermoso porque ahí habla ya de la presencia de Dios en nuestra vida, ya la presencia del Señor en nuestros corazones. El Espíritu Santo en realidad es el que vive con nosotros. Es el Espíritu Santo el que está aquí y el que habla ahí con Jesús, ¿ya? Y es este momento cuando uno dice, ¿quién vive? Cristo vive en mi corazón. ¿Y cómo lo sabe? Por fe. Y ahí Pablo dice, para que habite Cristo por la fe. No hay más que eso, ¿ya? La gente cree a veces que por un crucifijo, ya estoy con Dios. Los judíos, la kipá le indica la presencia de Dios sobre sus vidas, la kipá. Y no, si es por fe. No es porque yo sienta un gorrito aquí, Dios está conmigo. Dios siempre está conmigo. Siempre está con usted. Donde usted va, Él está. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer morada, una residencia fija. Amén. En Apocalipsis, cuando habla la iglesia, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es, y se refiere a la presencia de Dios, ¿ya? La presencia de Dios viviendo en nuestros corazones. Y Él va donde nosotros vamos, ¿ya? Él va donde nosotros vamos y Él está donde nosotros estamos. Y esto es lo maravilloso, que Él está preocupado de las cosas que nos pasan ya en nuestra vida. Y muchas veces he tenido que ir a algunos lugares y cuando voy a entrar yo siempre digo, Señor, voy en el nombre de Jesús. Porque es la única manera de yo tener, digo yo, la certeza de que Él va conmigo y Él hace la obra y Él cumple lo que ha dicho. Así que debemos estar arraigados, ¿ya? Las raíces afirmándose. Hace poco ahí veía unas imágenes de Jamaica, ¿cierto? Sí, del huracán. Y árboles que, oiga, vientos de 270 kilómetros por hora. Imagínense. El 70% de ese país quedó devastado, 70%. No sé cuántos muertos hay, pero el 70% está sin luz, sin internet, los postes todos botados, pero ¿sabe? Hay árboles todavía parados. ¿Por qué? Porque tienen sus raíces, están arraigados a la tierra. Sin embargo, hay otros que cayeron hasta con la forma de la raíz y la tierra, todo cayó para el lado por los vientos. Aquí creo que lo más hemos tenido 60 o 70 kilómetros cuando ha estado fuerte acá. En Playa Ancha obviamente era más, pero acá yo veo... ¿A dónde? Sí, claro, sí, el que estaba ahí. No, pero ese ya estaba muerto ya. Sí, no por eso, sí. Pero arraigado, entonces nuestra vida tiene que estar arraigada ya en Cristo. Entonces cuando soplan los vientos contrarios, estar en Cristo, ¿ya? ¿Le ha tocado vivir pruebas que usted no entiende? ¿Ya? Y ahí tiene que estar afirmado de Cristo nomás, porque no hay explicaciones a veces, ¿ya? No hay explicaciones. El 18 dice, siguiendo la secuencia del 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿ya? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En la PDT dice, así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho, largo, cuán alto y profundo es
su amor. ¿Sabe? Estas son las dimensiones completas, dice, del templo espiritual que corresponde a la plenitud de Dios, la plenitud de Dios. ¿Sabe? Y Él espera que nosotros tengamos la comprensión de esto. En Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable es que no se pueden alcanzar, ¿ya? Y inescrutable, no me acuerdo lo que era. Inescrutable. Ah, ya. Inescrutables. ¿Alguien lo puede buscar ahí? Que no se puede saber ni averiguar. Ahí está, ¿ya? Que son insondables e inescrutables sus caminos. Sabe que la anchura, hay un dibujo que encontré que era bueno. Ese, ya. La altura, ya, es desde la horizontal en esa cruz hacia arriba es altura. Desde esa horizontal hacia abajo es profundidad. De ese que está así atravesado, eso es la anchura, y la longitud es lo largo hacia atrás, ¿ya? Porque así es el tema, ¿ya? Esa línea que está ahí, esa línea ploma, es la longitud, ¿ya? Que es cuán largo para atrás es, cuán profundo, cuán alto y cuán ancho. O sea, dice que es algo que no se puede. La anchura hacia los lados y implica a todos los pueblos, el amor de Dios, a todos los pueblos. La longitud se extiende por todas las épocas y edades. La profundidad dice que es tan hondo que nadie puede sondear, y la altura que nadie puede alcanzar, que nadie puede alcanzar. Sabe que la vida humana no puede subir, por ejemplo, al monte Everest, que es el más alto. La persona tiene que ir con oxígeno, porque si no, no puede. Imagínense pensar que subir más allá del monte Everest, en un globo, muere asfixiado si no tiene un equipo apropiado. Estamos hechos para vivir acá. Y cuando Dios habla de la altura, yo digo, cuando el Señor nos venga a buscar, vamos a pasar todo eso. Vamos a pasar y a subir ya más allá de lo que nosotros imaginamos. Y es lo que el Señor tiene para nosotros. Es increíble, hermano, de saber que mientras estamos en este cuerpo, nos corresponde vivir acá. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que saber, es que estamos para vivir acá. A veces uno tiene experiencias que le hacen imaginar cómo ha de ser eso. Recuerdo que en una ocasión estaba orando, era en una casa de la hermana Ivonne Tapia, en Playa Ancha, ahí en la calle Los Copihue, y hicieron una reunión de oración y me senté en la mesa y hablamos del Señor y todo eso. Y dice la hermana Ivonne, oremos, el Señor quiere manifestar su presencia, dice, quiere mostrarnos su gloria y todo. Y yo así, como cuando uno es así como apático en estas cosas, yo dije, bueno, si vamos a orar, oremos, no hagamos más expectativa que la oración, ¿me entiendes? Y me puse a orar, y ¿sabe qué me pasó a mí? Que era el que menos estaba esperando hacer algo, me toman de la mano y de repente me pongo a orar y siento que empiezo a elevarme. Y subía, y yo con los ojos cerrados y sabía que iba subiendo porque cada vez escuchaba más lejos la oración de la hermana Ivonne, y la hermana Ivonne decía, Señor, manifiesta tu gloria, y repetía eso, y yo manifiesta. Y de repente quedé en un silencio que no se sentía nada, ni siquiera sentía el tinnitus, ni el sonido del oído que tengo adentro. Ya no sentía, es un silencio, pero... Y yo sabía que me tenían tomado de la mano, así que yo no me había ido ya, yo sabía, pero y trataba dije, voy a mirar dónde estoy, y traté de abrir los ojos y no podía abrir los ojos, pero sabía que estaba en un lugar donde no había ni un ruido, y de pronto empiezo a sentir de nuevo,
ahí está tu gloria, y Señor, y hablaba en lengua la hermana, y de repente diciendo, voy bajando así, pero a una velocidad, y pasaron yo creo que unos 2 o 3 minutos que iba bajando, y yo decía, ¿en qué momento voy a parar? Y de repente siento que... Y los que estaban al lado saltaron, porque yo hice como una cosa, un salto así, y ahí, ¿qué le pasó, hermano? Y dije, hoy sentí que me había ido. Y el hermano Ivonne decía, yo sabía que estaba pasando algo. ¿Y qué vio? Y yo decía, no, si no puede abrir los ojos, decía yo. Pero pasaron como 5 minutos en toda esa experiencia que me tocó vivir. Bueno, después, yo averiguando lo que pasa cuando uno se eleva, decía, si uno pasa de no sé cuántos metros, uno se muere y todo eso. Y yo decía, bueno, eso fue espiritual y no fue físico. Ya sabía que no había sido físico la cosa. Pero imagínense lo que Dios va a hacer con nosotros el día que nos venga a buscar. No va a haber nada que va a impedir que subamos. Cuando Él diga, sube acá, vamos. Cuando suene la trompeta, nada lo va a poder impedir. Y ese día solamente saber que Él lo hará. Él lo hará. Y Él lo hará con amor, con misericordia, con bondad. Recuerde que Dios no va a hacer esa del pillo, decir, ¿cuánto voy a pillar mal? El Espíritu Santo va a poner el deseo en nosotros de santificarnos. Él nos ama, Él no quiere que ninguno se pierda. Y yo sé que usted dirá, pero es que si justo ese día me levanté con el pie izquierdo, justo el día del arrebatamiento me voy a levantar mal y voy a andar enojado, retando a todos. El Espíritu Santo está con usted. Él no va a permitir que aquel que Él ama se quede. Es como que usted, los que tienen hijos, saben, po. Van a viajar y dicen, ya estamos todos listos, y usted ve que su hijo no se levanta. ¿Qué hace usted? Dice, ya, ¿te queda y no va? Lo espera. Y si no se entusiasma, usted va y lo viste. Y lo lleva, porque usted quiere que esté con usted. ¿Me entiende? Así que yo digo, Dios es más amoroso que eso. Es más amoroso. En una ocasión íbamos a salir con todos los hijos, no me acuerdo a quién íbamos a visitar, y el Josué no quería ir. Y yo ya estaba molesto, ya, vamos, tenemos que irnos. Y el Josué, no, yo no voy a ir. No, si tienes que ir. No, yo no voy a ir. Josué, ¿tú vas a ir? No, era chico, sí, no como ahora. Dije, mira, vas a ir. Y era chico, allá me está mirando. Y tuve que tomarlo, arrastrarlo por el pasillo. Era como los dibujos animados, él agarrándose de puertas, de donde sea, porque no quería ir. Y yo quería que fuera. Bueno, el enojo de él duró la alfombra y la salida, pero después ya se le pasó. Yo digo, Dios que nos ama, y de repente va a haber alguno que dice, no estoy preparado, el Señor, para irme. No, el Espíritu Santo le va a hacer considerar. En esto yo sí lo creo. Dios no es el que anda haciendo pillería, diciendo, ya, ahora, 1, 2, 3, el que se quedó, se quedó. No, no es así, ¿ya? El arrebatamiento es algo que Él tiene preparado y Él espera. Por eso está tratando con la iglesia de restaurar, de sanar, de confiar. Le hace ver sus maravillas, le hace ver que Él es poderoso, porque Él está preparando un pueblo. Entonces Él quiere que ninguno se quede, que ninguno se pierda. Por eso Él va a hacer todo lo necesario, y lo está haciendo. Lo está haciendo. Entonces, preparando aún el que tiene lucha con alguna situación en particular. Un vecino me decía, ahora supimos que a donde nosotros vivimos, ellos saben que soy pastor de una iglesia. De hecho, el vecino de al lado mío, el hijo de él viene a la iglesia, visita, está pololeando con una chica que es cristiana y viene a la iglesia. Y ahí la vecina me dijo, mi hijo está yendo a una iglesia evangélica, me dice el vecino. ¡Oh, qué bueno!, le digo yo. Y él mismo me dice, ¿dónde usted es pastor? Sí, le digo, sí, pues ya me había averiguado que él venía, el que se llama Diego, ¿cierto? Está pololeando con una chica que lo trajo. Y él dijo, sí, qué bueno, me dijo, ¿y dónde usted es pastor? Sí, le dije yo, ahí en Ojos de Agua. Sí, me dijo, sí, ahí lo fui a dejar una vez, me dice.
Ah, qué bueno. Y ahí uno ya, ya no, y la Nancy decía, menos mal que nos hemos portado bien. Y ahora más encima mi esposa conversando con otra vecina en la casa de al lado. A la siguiente es una hermana de la iglesia que iba a la iglesia del 9, de ahí del pastor Valencia, y ahora el esposo está yendo a una iglesia de Cristo, no me acuerdo cómo se llama, pero me dijo, estamos yendo, ya no vamos al 9, vamos donde mi esposo porque él está perseverando y prefiero estar con él que él que se quede acá en la casa. Así que, cristiano. Y la primera casa del pasaje donde nosotros vivimos también es una hermana de acá, de la iglesia, que ha dejado de venir, pues y cada vez, ¿y cuando nos vamos a ver? Ya, sí, ya voy a ir. Así que imagínense, entonces, en todo lugar, siempre el Espíritu Santo está llevándonos a lo que tenemos que hacer, nos está poniendo así como diciendo, mira, te traje para acá, no para que, no para que estés lejos, sino para algo. Así que el amor de Dios no tiene dimensiones. El amor de Dios todo lo hace para que alcancemos lo que Él tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Alguien va a decir algo, no? La hermana Margarita Barriga, que está atrás, quiere decir algunas palabras. Hermano, que Dios le bendiga. Yo veo el amor de Dios que tiene con nosotros, pastor. Cuando yo tuve una crisis que fue hace poco, yo oraba al Señor y le dije, Señor, yo he cometido este pecado de mi juventud, y me arrepiento de lo que hice. Porque a veces tenemos pecados no confesados. Claro. Y que eso nos produce el pánico de hablarlo, lo hablo, no lo hablo, porque hay miedo de que papá le pegue. Claro. ¿No es cierto? Y yo pude hablar tranquilamente con el Señor. Le dije, Señor, esto me pasa. Desde niña he sufrido miedo, pánico. Claro. Porque desde niña me metieron en mi corazón que me habían llevado los duendes. Claro. De ahí partió toda la historia del pánico y todo lo demás, y después se fue agrandando. Claro. Y desde que hice esa oración, pastor, estoy más tranquila. Amén. Y veo el amor de Dios que tiene con nosotros para poder, como dice su palabra, venir confiadamente a su trono de gracia. Al trono de la gracia, sí. Y pude tener la gracia del Señor. Amén, amén. Porque Él nos conoce, y eso es lo bueno, ¿ah? Y en todo el proceso, desde la niñez, aún antes que le conociéramos, Él ya estaba ahí. Y Él nos estaba encaminando y cuidando, porque iba a llegar el día en que se iba a presentar y esperando la respuesta nuestra de decir, sí, yo creo. Amén. Qué bueno, hermana, una buena experiencia. Seguimos. El verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga, esto, conocer el amor de Cristo. Bueno, el amor de Cristo fue tanto que dio su vida por amor. ¿Ya? Me mandaron hace poco ahí en mi familia, hay una hermana mía que manda de estos TikTok, saludos. Entonces decía ahí, algo hablaba de la madre y decía, el amor más puro y sublime, el amor de una madre. Y esa cuestión ya me chocó, entonces ahí prefiero no contestarle, porque yo le decirle, oye, el amor más sublime es el amor de Dios, porque hay madres que... De hecho, hay un versículo que Dios dice que no abandonaría a Israel, así como una madre no abandonaría a su hijo, claro. Pero si una madre lo hiciera, porque sabemos que lo hace, claro. Él aún así no nos abandonaría a nosotros. Sí, pues. Y ahí a veces la gente eso minimiza un poco lo que es el amor de Dios. Y aquí conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, todo conocimiento. Entonces alguien dice, no, es que yo amo a mi hijo con el máximo amor. La verdad es que el amor de Dios es el máximo amor, ¿ya? No hay más. Para que seáis llenos de toda la plenitud. La NTV dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, ¿ya? El amor más grande es el amor de Dios, es conocer algo que sobrepasa nuestra capacidad de conocer. Es eso, ¿ya? A veces uno no sabe lo que
lo que realmente cuesta algo, ¿ya? Lo que realmente cuesta algo. Y hace poquito estuvimos en el taller de maestros, ahí en Chilquinta. Fue a predicar la hermana Mariel Zambrano, ya de la Casa Sobre la Roca, para la cual nosotros hemos estado orando por ella porque ella está todavía en el proceso en el cáncer, aunque ya tiene ya controles más lejanos, pero pasó por todo el proceso, ya de cuando se siente mal, de cuando se le cae el pelo, todo eso lo vivió y ahí conversando así. Oiga, le decía, yo no tenía idea todo lo que había pasado. O sea, uno dice, bueno, está en el tratamiento, pero ella vivió todo, todo. Ella nos contó ahí más o menos, estábamos con Nancy conversando. Y de repente ella dice, oye, ¿qué es del Josué? Porque ella lo conoce. ¿Qué es del Josué? Y le digo, no, ahí estamos manejando el metro. No, me dijo, ¿en serio? Sí. Me dijo, pero ¿y cómo lo hizo? Entonces le explicamos, no, tuvo que postular, habían 1000 y tantos, quedaron 20, de los 20 quedaron 17 y de los 17 quedaron 12, creo. Y tuvo casi un año haciendo el curso para manejar. Y ella dijo, pero si manejar tren es lo más fácil que hay, po. Y nos acordamos y le explicábamos, hoy si el Josué llegaba con unos libros así como la Biblia, así, unas cuestiones así, tengo que aprenderme esto porque me van a hacer una prueba. Y claro, yo una vez me puse a mirarlo, claro, salía el tornillo ZE 229, está ubicado tenía que saber todo eso, hasta el nombre del tornillo, para poder conducir. Y claro, en realidad él cuentaba, el otro día mandó un video cuando estaba todo nublado y veía hasta 2 palos postes nomás y tenía que calcular dónde parar, ¿ya? Entonces, todo eso, entonces a veces uno no sabe, no dimensiona lo que cada persona vive, y nosotros le explicamos 2, 3 libros, tuvo pruebas. Le dije yo, y le hacían después una prueba de eso. Y después le tomaron el práctico donde viene una persona de Santiago y lo hace conducir, parar, y salió bien. Y ella dijo, nunca pensé que era así. Dijo, ella pensaba que era más fácil. No, tiene sus complicaciones. Entonces, a veces lo que a nosotros nos cuesta entender, ahora imagínense conocer el amor de Cristo, que va más allá de nuestra capacidad mental, de poder entender lo que es el amor de Cristo, el amor de Cristo. Por eso en Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda, ¿ya? Aunque nosotros estamos limitados para conocer algo claramente que sobrepasa nuestra mente, solo gracias a Cristo, que Él está en todo, podemos vivir en esta plenitud de Dios, ¿ya? Solamente en Cristo, solamente en Cristo. Y ser llenado de toda la plenitud de Dios, ¿ya? Constantemente. Por eso en Efesios, más adelante, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Oiga, la palabra disolución no es desilusión, ¿ya? Porque desilusión es cuando uno espera algo y no lo logra. Entonces, muchas veces yo escuché esta predicación y se decía, el vino desilusiona. Porque y es disolución. Y esta palabra en el griego es simá, que es disoluto, laxivioso, conducta infame o libertina, que se refiere a conducta sexual ilícita, y esta palabra se repite como 18 veces en Levítico 18, 17, por ahí, cuando él está hablando, no descubrirás la desnudez del hermano de tu esposa, no descubrirás la de tu hermano, no descubrirás la desnudez de tu madre, ¿no? Porque todo esto dice, y decía la palabra sinva, que es disoluto, que es laxivioso. Entonces, y después lo conversaba con Nancy ahí en la casa, decía yo, porque en la gente que toma vino, toma otra actitud, que no es la misma de la persona cuando está sobria, ¿cierto? Se ponen más cancheros, pierden el pudor,
algunos se ponen melancólicos, otros se ponen al revés, se ríen por todo, pero cambia. Y esta disolución se refiere a esto, sale 28 veces en la ley de Moisés y también aparece en los libros poéticos y jueces esta palabra que habla de conducta infame o libertina, ¿ya? Y esto es lo que pasa con el vino, ¿ya? Una conducta infame y libertina. Entonces, por eso dice mejor, dejen eso, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos al 20, 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿sabe? Aún más de lo que nosotros mismos oramos. La nueva Biblia dice, a Dios sea la gloria, pues, por su poder eficaz que actúa en nosotros, Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. ¿Sabe? Cuando oramos, a veces uno no sabe ni cómo pedir. La verdad es que a veces uno ni sabe cómo pedir. Porque sabe que Dios va más allá. A una hermana una vez el Señor le dijo, porque ella reclamaba, Señor, yo oré por esto, yo pedí, Señor, ¿y por qué tú? Y el Señor le dice, si yo dependiera solamente de sus oraciones, nada de lo que estás viviendo vivirías. Porque en realidad nuestras oraciones son ínfimas comparadas con la gracia de Dios, que a veces nos da cosas que ni merecemos. Y por eso mucho más abundantemente de lo que pedimos. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces en sus devocionales, en sus oraciones personales, póngase de rodillas, adore al Señor. Hable en lengua. Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Y eso lo hacía en el momento que estaba en intimidad con Dios, en la comunión, en la oración. Ahora si usted dirá, pero es que yo no hablo en lengua, ore, adore al Señor con sus palabras. El Señor sabe cuándo le va a bautizar con el Espíritu Santo. Solamente ore, alabe al Señor en su oración, dígale palabras, porque el Señor lo puede hacer cuando Él quiera. La hermana Paola Opaso no era bautizada en el Espíritu Santo y siempre lo pedía. Y sabe, el Señor la bautizó cuando el auto se dio vuelta, cayéndose ahí. Fueron a Portillo, no sé a dónde, y en las curvas el auto se salió, empezó a rodar. Y ella en el clamor que hace, Señor, y se pone a hablar en lengua. Ella nunca pensó que iba a ser bautizada ahí. Y el hermano que iba manejando, el Patricio Paso, dice que me dijo, ¿sabes qué? Lo más raro de esto es que yo me iba dando vueltas y escuchaba que alguien hablaba en lengua. Y decía, pero ¿cómo va hablando en lengua? Mientras iban cayendo así. Y quedó en una rama y el auto no pasó a mayores. Pero, oiga, eso fue como increíble. Y la hermana Paola Pasa siempre lo cuenta ahí de como lo más gracioso que ha hecho Dios en su vida. Lo más gracioso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe lo que nos conviene, ¿ya? Él sabe lo que necesitamos. Él conoce nuestras inquietudes, ¿ya? Y yo les he contado la experiencia que tuve estando ahí en la iglesia de Playa Ancha y una hermana ahí que era un poco mundana y llegaba a la iglesia y se paraba ahí en las primeras y empezábamos a cantar y ella levantaba las manos y se ponía a hablar en lengua y lloraba en lengua y yo estaba coordinando y yo no estaba más helado que pate pingüino así y yo le decía, Señor, ella tiro y yo aquí coordinando y veía como todo y yo estaba ahí pensando mientras unos cantaban y yo estaba en el púlpito porque ahí el que cantaba estaba al lado y yo seguía ahí y miraba y yo les digo, ¿y ella?
Y el Señor dice, es el Espíritu que está clamando por ella. No es que ella esté adorando, el Espíritu Santo está clamando por ella. Y ella, es verdad, y sabe que lloraba, pero lloraba con angustia. Y era por ella misma. Sí, y era el Espíritu Santo que gemía por ella. Porque ella estaba todo el domingo viendo televisión y así vistiéndose y mirando, y después se iba a la iglesia y en la iglesia oraba. Y yo decía, ¿cómo es esto? Pero bueno, el Señor después ahí me hizo ver lo que estaba pasando en realidad, ese amor que tiene para hacerlo. Y para muchos decían, no, la hermana espiritual. Y era ese rato que tenía con el Señor, que era los 20 minutos de alabanza, y después escuchaba la prédica y se iba y nuevamente se metía en su vicio, que era la televisión. Imagínense, y Dios ahí, y al próximo culto lo mismo. Entonces todos decían, oh, la hermana, pero yo no podía divulgar lo que el Señor me dijo en secreto. En el 21, aquí ya termina este capítulo 3, donde dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina la oración que está haciendo, que comenzó ahí en el verso 14, ¿ya? Estos 7 versículos es una oración. Fíjese en algo. Si usted llega a su casa y dice, voy a orar, y repite esta oración, ¿cuánto se demora? 2 minutos y eso. Y es porque es lo que él quería orar ahora, pero es una oración dirigida hacia un propósito. Entonces, las oraciones extensas, decía un pastor, no sé si era Adrián Roger, decía, las oraciones públicas extensas evidencian la falta de oración secreta. Claro, la oración extensa en público demuestran las pequeñas oraciones en secreto. Y las largas oraciones en secreto hacen de oraciones breves en público. Decía, porque aquel que ha estado en comunión con Dios todo el día, cuando tiene que hablar públicamente, lo hace brevemente. Pero aquel que no ha estado con el Señor, decía, cuando le toca hacer oraciones, la hace larga, porque tiene que tratar de hacer todo lo que no hizo en el día. Eso decía el pastor Adrián Roger. No sé si será verdad, pero se los digo por si acá. A Él sea gloria. Termina la oración, ¿ya? Y con estas palabras la ve Biblia, la palabra hispanoamericana. A Él la gloria en Cristo y en la iglesia, de edad en edad y por generaciones sin término. Amén. Por todo lo que ha hecho por nosotros en la iglesia, en el lugar donde se manifiesta, hermano, la gloria de Dios y se muestran los dones para beneficio de otros. En Cristo se concentra el cumplimiento de todo lo expresado en las Escrituras. Cristo es el principio, Cristo es la salvación, Cristo es la fuente de la unidad. En Zacarías, el Antiguo Testamento 6:13, Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y aquí está profetizando a Cristo, que va a estar allí a su lado y en paz, que es lo que el Señor a nosotros nos ha dado en este tiempo. Hermana Erika, allá va, espérese. Es que los que están en la casa no van a escuchar lo que usted dice. Lo que pasa es que en delante usted quería saber lo que era inescrutable. Inescrutable, sí. Significa que hace grandes maravillas. Ah, ya. Entonces, sí. yo no se lo había dicho porque como usted después empezó... Ah, es que aquí me lo dijeron así, pero despacito. Claro, significa eso, sí. que hace grandes Amén. Maravillas. Amén. Gracias, hermana Erika. ¿Ya? Va a tener que estar más adelante para que después me vaya corrigiendo y ayudando, ¿ya? Por favor. Amén. ¿Alguna consulta? ¿Alguna palabra? Vamos a orar para concluir este momento. Le invito a ponerse en pie. Amén. Padre Celestial, le damos gracias, Señor,
por la bendición de poder juntarnos, poder compartir de su palabra. Señor, le pido que usted nos ayude en el retorno a nuestros hogares, que sea usted con cada uno de nosotros, Señor, los que conducen, los que van de pie, caminando, Señor, los que van en buses, usted conoce. Y yo ruego que sea usted con cada uno de nosotros, que lleguemos a nuestros hogares, Señor, y podamos compartir de su amor, de su presencia. Yo ruego, Señor, por los que están pasando dificultades, usted sea con cada uno y glorifíquese sobre nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.